A ver, pensemos en los agujeros negros, ¿sí? Esos objetos increíblemente destructivos que hay en el universo. Pues, ¿qué tal si les dijera que también podrían ser los laboratorios perfectos para investigar los misterios más profundos de la física? Es una idea fascinante, y justo de eso vamos a hablar, porque un nuevo estudio está revelando cómo la naturaleza cuántica de estos gigantes podría darnos pistas claves sobre la gravedad misma. La gran pregunta que ha tenido a los físicos dándole vueltas a la cabeza por años es esta. ¿Acaso los agujeros negros juegan con las mismas reglas que el resto del universo? Verán, los cálculos que se tenían hasta ahora parecían indicar que podrían estar violando una ley fundamental de la física, lo que, por supuesto, creaba una contradicción cósmica tremenda. Pero bueno, así es la ciencia, siempre avanza. Investigaciones muy recientes por fin han resuelto esta paradoja. Y resulta que no, los agujeros negros sí obedecen la tercera ley de la termodinámica. Se comportan, de hecho, exactamente como cualquier sistema cuántico ordinario. Y esto, créanme, es un paso gigantesco para entender su verdadera naturaleza. Ok, para entender cómo se llegó a esta solución, primero tenemos que meternos de lleno en el problema central que enfrentaron los investigadores. Y todo gira en torno a algo llamado entropía y lo complicado que es calcularla en un agujero negro. Para que nos entendamos, la entropía es básicamente una medida del desorden o de la cantidad de estados internos que un sistema puede tener. En el mundo cuántico hay una regla de oro. Si un sistema tiene una única configuración de energía mínima, lo que se llama un estado fundamental aislado, su entropía debería desaparecer, hacerse cero, conforme la temperatura se acerca al cero absoluto. Y justo aquí es donde estaba el cortocircuito. Mientras que cualquier sistema cuántico normal se comporta como se espera, su entropía tiende a cero, los primeros cálculos para los agujeros negros arrojaban un resultado que, físicamente, no tenía ni pies ni cabeza, una entropía negativa a bajas temperaturas. Es que es una idea que simplemente no funciona. ¿Cómo puede haber menos que cero desorden? Es imposible. Este resultado fue una señal de alerta gigantesca para los físicos. Les decía que algo fundamental estaba mal. Pero ojo, no necesariamente con los agujeros negros, sino con la forma en que se estaban haciendo las cuentas. Y eso nos lleva directamente al meollo del asunto. El problema no eran los agujeros negros, eran las matemáticas. El método que se estaba usando para estudiar su entropía era el que estaba fallando. Los propios autores del estudio lo explican de una forma muy clara y, la verdad, bastante simple. El problema, literalmente, era el orden en que se hacían las operaciones. Algo tan básico como decidir si sumas antes de multiplicar, bueno, aquí cambiaba absolutamente todo el resultado. A ver, había dos maneras de abordar esto. La primera, llamémosla la forma fácil, promediaba primero y luego calculaba la entropía. Esta funcionaba bien a altas temperaturas, pero a bajas temperaturas, ¡pum!, fallaba estrepitosamente y daba ese resultado negativo sin sentido. Luego estaba la forma correcta, calcular la entropía de cada estado posible y después promediar. Conceptualmente era lo que se tenía que hacer, pero a nivel de computación era una auténtica pesadilla. Entonces, ¿cómo salir de este callejón sin salida computacional? Pues los investigadores desarrollaron una solución increíblemente ingeniosa, una nueva herramienta cuántica, diseñada específicamente para saltarse estas dificultades de cálculo. Lo que hicieron fue introducir un nuevo concepto, la entropía semi-extinguida. Pensemos en ella como un punto medio inteligente. Es mucho más fácil de calcular que el método correcto, pero es lo suficientemente potente como para capturar las propiedades físicas más importantes del sistema, sobre todo a esas temperaturas bajas, donde todo fallaba. La genialidad de esta herramienta está en cómo resuelve el rompecabezas. Al ser más simple, el cálculo se vuelve posible, y como mantiene las propiedades clave del método correcto, bastaba con demostrar que esta nueva entropía era positiva, para confirmar que los agujeros negros sí tienen un único estado de energía mínima, igual que cualquier otro sistema cuántico. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos, porque al aplicar esta nueva herramienta, los investigadores se toparon con algo completamente inesperado, algo alucinante sobre la estructura misma del espacio-tiempo. De repente, las matemáticas empezaron a señalar una estructura oculta,
un ingrediente que era absolutamente necesario para que las ecuaciones cuadraran y tuvieran sentido. Y la respuesta fue agujeros de gusano. Sí, así como suena. Esas estructuras geométricas que conectan diferentes regiones del espacio-tiempo. Los cálculos no solo sugerían su existencia, sino que eran absolutamente fundamentales para entender la entropía de un agujero negro. Y lo más increíble es que los investigadores usaron dos métodos de cálculo distintos y ambos los llevaron a la misma conclusión inevitable. Para que la física funcione, se tiene que tomar en cuenta la contribución de una serie infinita de agujeros de gusano. Un momento, ¿por qué infinito? ¿No bastaría con unos cuantos agujeros de gusano para arreglar las cuentas? Pues la respuesta es un rotundo no, y este es un punto absolutamente crucial. Aquí está la clave de todo. Si se suma un número finito de estas conexiones de agujeros de gusano, el resultado sigue siendo una entropía negativa. No funciona. Solo cuando se considera la suma de toda la serie infinita, el resultado por fin se vuelve positivo y concuerda con las leyes de la física cuántica. El infinito, aquí, no es una curiosidad matemática, es una necesidad física. Entonces, ¿qué significa todo esto para la física? Pues las implicaciones son enormes y nos acercan un poquito más a desvelar los secretos cuánticos de la gravedad. En pocas palabras, este trabajo demuestra que los agujeros negros, al menos en estos modelos, son sistemas cuánticos con todas las de la ley. Sus niveles de energía más bajos están cuantizados, o sea, son discretos, no continuos. Esto refuerza muchísimo la idea de que la entropía de un agujero negro viene de sus microestados internos, y en definitiva, es un gran avance hacia una teoría funcional de la gravedad cuántica. Este descubrimiento resuelve una gran paradoja, pero al mismo tiempo abre la puerta a nuevas y fascinantes preguntas. Nos deja pensando, si la respuesta a este misterio era un número infinito de agujeros de gusano, ¿qué otros secretos increíbles se estarán escondiendo justo ahí, en el borde de nuestra comprensión del universo?